están todos? Muy buenas noches. Iniciamos otro capítulo de Entrevista Verdadera. Como siempre, pueden ser parte del programa buscando en el Twitter, poniendo el hashtag YoHagoED por Entrevista Verdadera y hacer preguntas o comentarios a nuestro próximo entrevistado. Se trata de un expresidente del Partido Socialista, ha sido senador también, es un dirigente actual de la mesa. Camilo Escalona nos acompaña esta noche. Camilo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Camilo, usted señaló, y voy a citar textual: yo creo que hubo un error al pensar que todo esto se podía hacer en un solo periodo presidencial. Esto trasciende con creces un periodo presidencial, refiriéndose al anuncio que hizo la semana pasada el gobierno, señalando que tenía que priorizar, que seguramente no iba a cumplir con todas las reformas. ¿Quién cometió ese error? No sé yo, porque no participé del grupo que hizo la redacción final del programa. Pero no cabe ninguna duda que, mire, solo el proceso de desmunicipalización de la educación, ¿cuánto tiempo puede demorar? Para que no ocurran despropósitos. El traspaso de la propiedad de los municipios a las nuevas agencias o consejos que se generen, que van a depender directamente del Ministerio de Educación, la situación previsional, laboral de los trabajadores involucrados en ese traspaso, el financiamiento, todo, el solo papeleo burocrático de aquello. El resolver los temas de la carrera docente, que se demostraron que no se resuelven de una plumada, que exigen diálogo, conversación, un paro docente que ya se ha prolongado durante varias semanas. Viene ahora todo el debate en relación al tema de la educación superior. O sea, son procesos largos en el tiempo. Perdón, ¿y usted en el momento que se diseñó todo esto, que se hicieron los compromisos de una elección, para una elección presidencial, ¿usted en ese momento entendía que iba a pasar esto? Yo siempre tuve esta opinión, ¿eh? Debo decirle que todos los domingos yo hago un artículo que lo publico en el blog de una radioemisora nacional, muy conocida. La puede nombrar, ¿eh? La Radio Cooperativa. En el mes de marzo del año 2014 yo hice un artículo sobre esto, que se llama los enormes desafíos que estaban planteados en el tema de la reforma. Hace más de un año y medio. Y dije que sin una priorización adecuada y que sin un plan que ordenara la reforma, la situación iba a ser muy difícil de concretar. Y luego, cuando se dio una encuesta que generó un gran impacto en el gobierno en el mes de diciembre, que incluso estuvo a punto de que el gabinete en ese momento cambiara y se generó toda una expectativa porque la presidenta regresó de Concepción donde estaba, etcétera. Yo volví a insistir y incluso en ese momento utilicé los mismos términos que se han usado ahora. Las reformas no son simultáneas. En consecuencia, no se puede pensar que se van a desarrollar como una especie de cascada, que todas se van a precipitar al mismo tiempo. Entre otras cosas, por la simple y sencilla razón que unas son primeras porque tienen que financiar a las que vienen después. O sea, yo no me siento parte de este debate que hay ahora, en que unos dicen de que el gobierno se rindió al chantaje empresarial, otros dicen que no se rindió al chantaje empresarial. No me hago parte de ese debate porque esta mirada yo la tenía hace mucho rato. Perdón, Camilo, ¿y usted se siente parte de la nueva mayoría? Siempre lo he sido, desde su inicio, independientemente que fui excluido de la redacción del programa. Yo le iba a preguntar por eso, porque había leído comentarios suyos que usted dice, perdón, a mí me excluyeron. Sí. Pero a ver, y yendo a eso, ¿quién lo excluyó? Bueno, los redactores. Pero, ¿quién? Bueno, el jefe de debate. Perdón, ¿le advirtió usted conversó con él? Sí, lo llamé, pero yo tenía una relación amistosa con él, no me explico por qué no me invitaron a participar. Eso para mí siempre fue un misterio, esta exclusión. ¿Pero qué diagnóstico hace usted? ¿Por qué no lo invitaron? Pero déjeme decirle la advertencia que yo le hice. El ministro Felipe Larraín, entonces de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, hizo una estimación de crecimiento para el año 2014, primer año de Michelle Bachelet, completamente desproporcionada. Diseñó el presupuesto sobre la base de que el país iba a crecer a un 4,6%. En ese momento ya todas las señales. El propio Banco Central, en el informe de política monetaria que había entregado Rodrigo Vergara pocos días antes en el Congreso Nacional, señalaba que no era posible que creciéramos al 4,6%. Yo advertí a Arena. Le dije que el comando debía de limitar la responsabilidad frente a la opinión pública, que se estaba haciendo una proyección de gastos sobre la base de un crecimiento que no iba a ocurrir. ¿Y qué pasó? Yo creo que lamentablemente no se tomaron en cuenta las advertencias que muchos de nosotros hicimos. No hubo capacidad de escuchar. ¿Y por qué
¿Y por qué usted dice que le cerraron las puertas de todo lo que se preparó como el próximo gobierno de Michelle Bachelet? Bueno, entiendo yo, nunca he conocido una opinión respecto a por qué esto ocurrió, tampoco pido que me las den. No soy de las personas que anda pidiendo explicaciones, solo puedo darme una respuesta yo mismo. ¿Y cuál es esa? En el sentido que había personas, entre las que me incluyo, que habían tenido responsabilidades importantes en el periodo anterior de la concertación y que se estimó que ya no era del caso que tuvieran responsabilidades significativas. Es la única explicación que yo me puedo entregar, pero es una explicación que me doy a mí mismo. Sí, sí, un diagnóstico personal, eso lo entiendo. Pero tiene que ver con qué, con una cierta imagen que se planteó en este 2014, que se identificaba a la gente que participó de la concertación como de alguna manera más conservadora o en un país distinto que la que estaba en la nueva mayoría. Bueno, usted sabe que estamos en un medio de comunicación, es propio de su profesión el tema de las imágenes, que son tan importantes. Bueno, en política ocurre algo parecido. Las personas quedan prisioneras de las imágenes que se van generando. Y se provocó, desde mi punto de vista, una imagen enteramente artificial. La separación entre vieja y nueva guardia. Y eso creo que... ¿Y eso no existe? No existe desde el punto de vista que nunca se generó la posibilidad de tener un debate en que las personas que tienen el impulso natural que representan las nuevas promociones puedan intercambiar ese punto de vista con quien tienen la experiencia de las anteriores promociones y se genera la síntesis. Yo no creo que nadie sea depositario de la verdad, nadie la tiene, yo tampoco, pero tampoco creo que mis interlocutores por sí solos la puedan tener. La verdad surge del diálogo, del debate, y nunca se generaron las instancias en que quienes teníamos la experiencia anterior la pudiésemos intercambiar y transmitir a las nuevas promociones que iban a tomar las responsabilidades tan significativas como dirigir el gobierno del país. Y en consecuencia quedaron yuxtapuestas, quedaron fracturadas, ¿no? Un impulso hacia las reformas provenientes del necesario nuevo periodo, pero la experiencia que resulta fundamental también del punto de vista de quienes tuvieron las responsabilidades anteriores. En lugar de hacerse la síntesis, quedaron ambas puntos de vista separados. Usted trabajó cerca de Michelle Bachelet en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Así es. ¿Por qué en este segundo no? ¿Tenía contacto con ella? ¿Mantuvo el contacto en el tiempo que ella no estuvo en el gobierno? No, lo dije incluso en la campaña parlamentaria, que me era bastante desventajoso desde el punto de vista electoral. Muchas de sus colegas, hombres y mujeres, en diferentes entrevistas, tanto en la televisión, en la radio, en los medios escritos, me preguntaron por esta misma circunstancia, de cuán cerca podía estar mi opinión de la presidenta. Era un tema en ese momento, quién era el cercano, con quién hablaba, cuando todavía no... Bueno, yo siempre lo dije, desde que la presidenta dejó la presidencia de la República, nunca más tuve ningún intercambio de opiniones políticos, nunca tuve la posibilidad de conversar con ella, en ninguna ocasión. ¿Y usted era cercano a ella en su primer gobierno? Bueno, yo como presidente del Partido Socialista... Sí. Perdone que lo diga, pero creo que entregué un aporte inestimable a la estabilidad de la coalición, al éxito del gobierno. Me acuerdo que esa era la lectura que se hacía siempre, del rol suyo a propósito de ese gobierno. Para mí, mi orgullo, tengo entre los antecedentes con los cuales yo puedo argumentar la propia entrevista que le dio al diario La Segunda la presidenta Bachelet el último día del año 2009, en la que señala en la que valora, con palabras muy expresivas, el aporte que yo le había entregado los 4 años que yo fui presidente del Partido Socialista a su primer mandato. Las razones por las cuales el diálogo no fluyó después, en lo personal yo las desconozco. Estamos conversando con Camilo Escalona y ya llegan preguntas que hacen las personas a través del Twitter usando el hashtag YoHagoED por entrevista verdadera. Revisemos. Francisca Buceta dice, preguntar a Escalona por qué no le ofrecen un ministerio. Mire, yo creo que es mejor que no me lo hayan ofrecido porque he podido opinar con una libertad mucho mayor que una persona que tiene la responsabilidad de ser ministro. Perdón, pero en este escenario ¿usted habría aceptado un ministerio? Quiero decirle primero que yo fui derrotado en noviembre del año 2013 en mi candidatura en la región del Biobío. Y yo entendí, esta es una conclusión a la que yo llegué en mi propia conciencia,
que mi derrota política por las responsabilidades que yo había tenido, presidente del Partido Socialista, los 4 años del primer gobierno de Bachelet, presidente del Senado después, ser un dirigente asociado, digamos, a los primeros 4 gobiernos de la Concertación, y tener esa derrota política, electoral, yo llegué a la conclusión que no había condiciones para que me invitaran al gabinete. De manera que no me sorprendió el hecho ni nunca sentí ningún tipo de malestar, porque no fui considerado. Ahora, yo señalé al despedirme del Senado que yo me considero un político. Yo no me niego a mí mismo. Yo sé que hay personas que son políticos a concho, incluso ocupan las más altas responsabilidades del Estado y se presentan, entre comillas, como ciudadanos frente a la opinión pública, o como empresarios, o como profesionales. Yo no reniego de mi identidad. Y dije en el Senado que en la medida en que pudiese yo colaborar en alguna responsabilidad política con el gobierno, tenía la disposición de hacerlo. Yo no me sentía, por ejemplo, en condiciones de ser, supongamos, por colocar un ejemplo cualquiera, presidente del Banco del Estado o miembro del directorio del Banco del Estado. Por una razón muy simple, esa no es mi expertise, ¿no? Yo he recorrido un camino como dirigente político y creo, por lo tanto, que en el área de las decisiones políticas yo puedo colaborar, pero no me considero un técnico. De manera que si era invitado a tener una responsabilidad técnica, no la iba a aceptar. De hecho, así ocurrió. Fui invitado a ser embajador y no acepté. Prefiero ser ciudadano de a pie en Santiago de Chile. ¿Embajador dónde? En Argentina. Y no quiso aceptar por lo mismo, porque prefirió quedarse acá, hacer el análisis acá. Eso es una cuestión personal muy profunda, en mi caso personal, porque yo a los 18 años me fui al exilio el año 74. Me tuve que regresar clandestinamente el año 82 para poder vivir en mi patria. Entonces, que me fuera de nuevo fuera de Chile no era una situación en la que yo me hubiera puesto. Estaba fuera de mi horizonte mental. Perdón, puede sonar fuerte, pero ¿pensó en algún momento que a lo mejor lo querían dejar fuera de Chile? Era una posibilidad. Era una posibilidad, lo digo con mucha franqueza, pero no lo entendí yo con mala intención. Independientemente que en alguna de las personas que pudo haber estado detrás de esta idea, esa fuera una posibilidad real. Yo lo entendí como una manifestación constructiva, en el sentido de entregarme una posibilidad de colaborar con el gobierno en un área delicada, el área diplomática. Pero yo no nací para diplomático, por eso no lo acepté. Camilo, usted recién lo conversábamos de estas denominaciones, de la Concertación versus la nueva mayoría, o la vieja guardia, la nueva guardia, bueno, en fin, esas denominaciones. Cuando se mira a los antiguos dirigentes de la Concertación, ahí lo incluye usted, se mira con, y eso es lo que quiero preguntar, ¿por qué se armó eso? Y si usted siente que usted representa algo de eso, se le adjudica esta forma de avanzar más lenta, esto de, en la medida de lo posible, esto de la negociación permanente, de un cierto empate durante todo este tiempo a propósito del binominal. ¿Usted siente que encarna algo de eso? Mire, sí, puede ser, puede ser. Ahora... Perdón, ¿y eso no es pasado? Avanzar en la medida de lo posible no lo inventé yo. Es la frase que caracterizó la administración del presidente Elwin en un momento muy inicial de la transición democrática. Yo creo que es un error pensar de que quienes tuvimos responsabilidad estuvimos siempre por la negociación permanente. Por ejemplo, le voy a poner un caso concreto, muy delicado. Yo asumí presidente del Partido Socialista antes de que cumpliera 40 años, al inicio de la administración del gobierno del presidente Frey. Y llegando a esta importante responsabilidad, nos tocó ni más ni menos que la condena de Manuel Contreras por el crimen de Orlando Letelier. Y hubo una presión muy fuerte, eso institucional, de Pinochet, que todavía estaba en la comandancia en jefe del ejército, para que Contreras no fuera preso. Bueno, yo personalmente me negué a cualquier negociación en ese sentido. Y me siento parte del logro que tuvo la democracia chilena de que Contreras fuera encarcelado, a pesar de toda la presión que hubo y de los meses de tironeo en que Pinochet hizo uso indebido de su condición de comandante en jefe. O sea, este fue un proceso en el que se ha ido lamentablemente instalando una mirada simplista, lineal,
las cosas no fueron de esa manera. Ocurrieron puntos interesantes y significativos de acuerdo y hubo momentos muy fuertes de tensión institucional. ¿Para qué vamos a recordar el episodio que ocurrió después cuando Pinochet fue detenido en Londres? Porque independientemente que él estuviese en una situación muy inconfortable fuera del país, la tensión cívico-militar que se generó en el país fue muy elevada, y los partidos fueron tremendamente tensionados. El proceso democrático avanzó con alto y bajo, como era natural de una situación chilena que iba cambiando, ¿no? La frontera de lo posible se iba modificando. Si Elwin pudo avanzar 3 pasos, Freya pudo avanzar 2 y pudo meter preso a Contreras. Y luego Lagos pudo hacer la comisión Bales y establecer que había sido sistemática la prisión y la tortura en el país. O sea, fueron sucesivos pasos. Esa frontera de lo posible se fue trasladando en el tiempo. Así que yo lamento que, por nuestra propia debilidad, yo creo que muchos de los dirigentes, entre los que yo me cuento, no han tenido el coraje suficiente para defender lo que hicimos. Y tenemos una deuda con la juventud chilena, porque los jóvenes se ha ido formando una imagen distorsionada de lo que ocurrió. Hay la sensación de que este fue un camino muy simple, un camino muy fácil, en que lo que ocurrió simplemente fue una falta de coraje para haber avanzado más rápido. Y en ese sentido, creo que de manera indirecta o involuntaria, ¿no? La generación a la cual le correspondió la etapa de llevar adelante la primera de los 25 primeros años de restablecimiento de la democracia en el país, que desde el punto de vista de la historia milenaria que tiene la humanidad prácticamente nada. Pero estos responsables no hemos tenido la capacidad de transmitir en toda su complejidad y dramatismo las circunstancias que nos tocaron vivir. Por eso que yo he tratado de escribir. Tengo 6, 7 libros ya hechos, los he publicado, me ha costado hacerlo, no soy un escritor por nacimiento, pero trato de transmitir una experiencia que yo me doy cuenta no está incorporada a la memoria colectiva. Yo quiero tomar eso y verlo desde otro punto de vista, pero antes tenemos una pregunta que llega a través del Twitter, en el Yo Hago ED por Entrevista Verdadera, revisemos. Itzel Alegría dice, ¿cree que los políticos deberían bajarse el sueldo para volver a ganar credibilidad? Sí, yo creo que es una medida necesaria. Fíjese que pongo el caso de mi propio partido. Yo era presidente, Marcelo Chilin era secretario general, y en una medida tal vez un poco simple, propusimos en una comisión política que el partido tuviera la propuesta de disminuir a la mitad la dieta parlamentaria y de aumentar al doble el número de parlamentarios, y en consecuencia matemáticamente seguía funcionando la Cámara de Diputados con el mismo número y con el mismo financiamiento. No tuvimos comprensión ni siquiera en nuestra comisión política. Yo siento que hay en esto una completa distorsión, porque se mira desde el punto de vista económico, y esto hay que mirarlo desde el punto de vista de la ética social. Y naturalmente que, como el propio José Miguel Insulza, que encabezó las conversaciones del año 2002-2003, que modificaron la dieta parlamentaria y la aumentaron, y que en consecuencia con el tiempo llegó a la elevada cantidad que tiene hoy, el propio José Miguel dijo que esto era un acuerdo para 10 años, esos 10 años ya pasaron, ya vamos más de 12 años. Es evidente que una remuneración muy elevada, con el reajuste anual todos los años se va distanciando del ingreso del total de los ciudadanos del país. En consecuencia, de mi punto de vista, es urgente disminuirla. Es urgente rebajarla. Yo creo que en eso yo discrepo muchas otras cosas de los diputados Boris y Jackson, pero en este punto ellos tienen razón. Yo quiero volver después al tema económico, sobre todo para esta relación que hay entre empresas y política y el financiamiento, pero no quiero que se me escape otra cosa. Cuando usted señalaba que esta mirada que falta de lo que se logró cuando se retornó a la democracia en momentos complejos en que se asumía esta democracia, cuando Pinochet todavía estaba en la comandancia de jefe del ejército, ese es un punto. Pero no se le cobra la cuenta también por todo lo que significó la instauración de un sistema absolutamente capitalista en Chile, un sistema que puso al mercado por sobre las cosas, que no se revisaron, por ejemplo, cómo se expropiaron un montón de empresas del Estado, porque ahí hay una mirada crítica de lo que hicieron ustedes. Mire, ¿Cómo toma esa crítica? hay una parte que es cierta, otra parte que no es cierta, lo que usted consulta, porque el sistema capitalista estaba instalado en Chile antes que la Concertación ganara el plebiscito del año 88.
No, sí está claro, si es algo que... algo que sentó las bases, se lo hizo Pinochet con la teoría del shock, digamos, así fue. Sí, pero debo decirle de que el triunfo de la Concertación y su llegada al poder coincide con una etapa mundial de auge del neoliberalismo, ¿no? En los momentos en que Patricio Elwin ganaba la elección presidencial, se derrumbaba la Unión Soviética y el entonces llamado campo socialista, que desapareció, se derrumbó como castillo de naipes, ¿no? Y el cambio mundial de las circunstancias en las que vivió la Concertación modificaron completamente las ideas fuerzas de entonces. Yo me alegro que la humanidad ahora viene por otro camino, la humanidad viene de vuelta. Los propios grandes pensadores norteamericanos consideran de que lo realizado en los años 90 y en los primeros años de este siglo constituyen prácticamente una aberración desde el punto de vista de las políticas sociales, pero fueron aplicadas con mucho entusiasmo y con un gran respaldo atrás. Entonces, eso no es que haya sido un invento nuestro, sino que las circunstancias determinaron que los cambios posibles de realizar en los primeros 2 o 3 gobiernos de la Concertación fueron cambios limitados. Fueron solo referidos esencialmente al ámbito político-jurídico, a ir desplazando la tutela militar, que culminó desde mi punto de vista el año 2005 con las reformas constitucionales aprobadas ese año. Lo que queda de la Constitución es el problema que usted alude, el problema del tipo de sociedad, el de poder sacar el Estado subsidiario e instalar un Estado social y democrático de derecho. Bueno, y eso no se pudo cambiar antes porque, a ver, y volviendo un poco a las reformas, a lo que anunció la presidenta la semana pasada diciendo no vamos a ser capaces de cumplir el compromiso que teníamos de reformas estructurales, que tenía un programa y ellos dijeron apoyemos a los parlamentarios de la Concertación para apoyar de la nueva mayoría, para apoyar este programa. Había una presentación al país que hoy día se regula en eso. Entonces, al dejar que el sistema siguiera funcionando así, ¿no se le entregó un poder extralimitado hoy día a la gran empresa que se instala como un poder tan importante? Perdón, por eso uno hace la lectura la afirmación, que el sector económico es el que presiona finalmente. Yo sé que en la intelectualidad crítica, lo realizado los 25 años atrás, hay una gran aceptación al estudio del economista francés que visitó hace poco a Chile sobre el tema de la desigualdad en el mundo. Piketty. A Piketty. Bueno, ese estudio demuestra de que los niveles de desigualdad que hoy está viviendo la civilización humana son los mismos niveles o más elevados incluso que los que se vivían en el siglo XIX. O sea, este es un fenómeno mundial, no es responsabilidad ni de la Concertación ni de la nueva mayoría ahora. Vamos a seguir de inmediato con ese tema, tenemos que hacer un corte en estos momentos en la entrevista verdadera, volvemos a la conversación con Camilo Escalona. Y seguimos conversando con Camilo Escalona, que nos acompaña aquí en el estudio en entrevista verdadera. Solo un detalle que quiero que no se me escape. Dele. Que la Concertación tuvo mayoría parlamentaria recién en el 2005, por el efecto combinado del sistema binominal y senadores designados, ¿no? De manera que no es posible pensar que esto se refería exclusivamente a una ausencia de voluntad, ¿no? Las bases que fundaron la coalición era poder restablecer plenamente el Estado de Derecho en el país y naturalmente que las fuerzas políticas que componían esa coalición tenían proyectos de sociedad futuros que eran divergentes y que no coinciden exactamente en todos sus términos. Por eso yo valoro enormemente la nueva mayoría que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista unida en torno a un programa de la desigualdad. Pero lo que sí quiero reafirmar es que ese programa de la desigualdad era imposible cumplir en un solo periodo presidencial. El Estado del Bienestar Social, que la socialdemocracia europea levantó orgullosa en la segunda mitad del siglo XX, fueron como 30 o 40 años de esfuerzo. Pero perdón, es que yo quiero insistir con algo. Y de mayoría social y políticas muy amplias. Se anunció como un programa de reforma, apareció apoyado por la ciudadanía a través de las encuestas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién se equivocó ahí? No, es que las reformas por su naturaleza requieren un tiempo para aplicarse. No hay ninguna de esas que podía implementarse por la sola aprobación de una modificación legal en Valparaíso. Le vuelvo a poner el ejemplo de la desmunicipalización, que todavía no empieza. Todavía los técnicos están discutiendo el proyecto. Esa sola reforma demora años, su aplicación.
su implementación práctica. La reforma tributaria que se aprobó el año pasado, independientemente de que haya que hacer algunos ajustes técnicos, como dijo el ministro de Hacienda, en régimen va a estar operando recién el año 2018. Y en consecuencia, los 8.200 millones de dólares que la reforma iba a brindar van a, en régimen, sobre la base de un crecimiento de 4,5 que fue el calculado para los 8.200 millones de dólares, ¿no? Empieza a hacer recursos que van a estar en disponibilidad del Estado del 2018 en adelante. O sea, no era posible pensar que las reformas iban a estar espontáneas y automáticamente instaladas por el solo efecto del cambio de gobierno y la instalación de la nueva mandataria en la moneda. Bueno, Camilo Escalona, qué lástima, se nos quedaron un montón de preguntas en el tintero, pero se pasó ya el tiempo de la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos ahora a un resumen de noticias. El recientemente nombrado intendente de la región de Los Lagos, Nelson Bustos, declinó este miércoles de asumir en el cargo luego de las denuncias sobre violencia intrafamiliar que pesaban en su contra desde 2010. El geógrafo, militante del PPD, fue denunciado en esa época por su esposa por supuestas agresiones a su hija en un proceso judicial en el que se determinaron diversas medidas cautelares en su contra, como la prohibición de acercarse a la víctima y exámenes psicológicos. La autoridad, que había aceptado asumir el cargo el pasado lunes, le comunicó su decisión al ministro del Interior, Jorge Burgos, durante esta jornada, aduciendo motivos de carácter personal. Por 97 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto sobre el fortalecimiento y transparencia de la democracia. La iniciativa, que también fue aprobada en particular, pasará ahora al Senado en su segundo trámite constitucional. El proyecto, que forma parte de la Agenda de Probidad y Transparencia, incluye un sistema perfeccionado de financiamiento de campañas electorales y de partidos políticos. La aprobación de esta iniciativa se da luego de que fuera revertida la polémica indicación visada por la Comisión de Constitución, que permitía aportes de empresas a partidos políticos por hasta 500 UF. Fue la misma instancia la que aprobó 2 indicaciones para revertir la medida. El octavo juzgado de garantía de Santiago revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total contra el gerente general de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal. Con esto, el tribunal decretó las medidas de firma quincenal y arraigo nacional. Asimismo, se tomó la decisión respecto al exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, Juan Martínez. Ambos se encuentran formalizados por delitos tributarios en el marco de la investigación relacionada con el financiamiento irregular de campañas políticas que se persiguen en el denominado caso Penta SQM. En tanto, esta mañana el mismo recinto postergó la audiencia de revisión de medidas cautelares a las que actualmente está sujeto el ex ejecutivo del holding, Hugo Bravo, por razones de salud. El ministro de Energía, Máximo Pacheco, aseguró que las empresas de distribución eléctrica deberán compensar a los clientes por la demora en la reposición del servicio tras los cortes registrados el fin de semana. El secretario de Estado sostuvo que las compañías deberán pagar hasta 3 veces el valor de la energía no consumida durante el corte. Obviamente sabemos que la electricidad que no recibieron este fin de semana no será cobrada y además será compensada por las compañías distribuidoras hasta 3 veces el valor de la electricidad no consumida. Eso es así. Las compañías están obligadas por ley. La única excusa que podrían presentar es la de fuerza mayor, pero en este caso no se aplica, señaló el secretario de Estado. Además, este lunes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles confirmó que formulará cargos contra las empresas Tilectra y CGE. Cada vez que se toma leche Colún se puede sentir toda su frescura y exquisito sabor que inmediatamente a uno lo transportan hacia el sur, porque la leche Colún guarda en su interior lo mejor de este lugar único, ya que es envasada en el mismo lugar donde se produce. Y hacer la leche de manera natural tiene magia. Colún, toda la magia del sur. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Ya llega Ignacio Franzani con mentiras verdaderas y sorpresas. Chao, chao. Buenas noches.